Ahora ya sí, arrancamos. Masterclass, cómo construir una espalda ancha, fuerte, atlética y estética. De hecho, lo voy a dejar por aquí en los comentarios. Cómo conseguir una, ya me lo va diciendo directamente, una espalda ancha, fuerte, atlética, bien, marcada. Que estética y marcada prácticamente viene a ser lo mismo. Atlética y marcada. Ok, perfecto. Esto lo ponemos por aquí. ¿Lo podré fijar? Fijar comentario. Ahora sí. Ok, fenomenal. Vale, arrancamos. ¿Cómo construir una espalda ancha, fuerte, atlética, estética y marcada? Es una masterclass de aproximadamente, mi idea es que dure en torno a 15 a 20 minutos. Sé que luego me acabo enrollando, suele durar más, pero por ahí van a ir los tiros. Para construir una espalda ancha, fuerte, atlética y estética, lo último que necesitas es trabajo analítico. ¿Vale? Ten en cuenta lo siguiente: la musculatura estabilizadora, la musculatura de la zona central del tronco, sostiene mucha carga, al igual que las piernas. Eso tenlo en cuenta desde el principio. Punto 2 que tienes que tener en cuenta. Esa musculatura lo que requiere es intensidad. Punto 3 que tienes que tener en cuenta. Antes de meter intensidad, tienes que tener control. ¿Ok? Vamos a comenzar a escribir un poco en la pizarra, ¿vale? Los 3 requisitos. Hay que tener en cuenta que la espalda, lo primero que necesita es no analítico. O sea, no trabajo específico, que si de máquina, que si no sé qué. Mira, eso para unos brazos no es lo mejor, pero bueno, algo de beneficio puedes sacar. Pero lo que es para ni de coña, vaya, para la espalda, ni de coña. Punto 2 que tienes que tener en cuenta. ¿Vale? Tienes que meter intensidad. ¿Vale? Igual que te digo que es una musculatura que requiere bastante carga, ¿ok? Como las piernas, no tanto, las piernas más, pero la espalda es una musculatura que está activa todo el día. ¿Vale? Está una musculatura postural, no como por ejemplo el bíceps y tríceps, ¿ok? Requiere intensidad. Pero antes de meter intensidad, hay que tener en cuenta que requiere de control. Y como esto no vaya de esta manera, que me la lío yo. Leche. Intensidad, no, aquí va la palabra control. Ok, aquí necesitas control. El punto número 3. Esto tiene que ir en cascada de la siguiente manera. Vale, no analítico, esto es la base, ¿ok? Vale, esto lo dejo aquí apuntado como asterisco, esto es la base. Primero control y después intensidad. Como lo haga al contrario, la cagas, ¿ok? La caga al 200 por 1000. Como intentas meter la intensidad antes que el control, no lo va a conseguir porque lo primero no tiene esa técnica asentada y lo segundo te va a hacer daño, ¿vale? Básicamente, punto. Aquí no hay otra. Por muy bien que te lo quiera decir, la realidad es esa, ¿ok? Vale, perfecto. Vamos con el siguiente punto. Dicho esto, habiéndote hecho un poco un disclaimer de qué no tienes que hacer y qué sí tienes que hacer, seguramente estarás haciendo lo siguiente en el gimnasio para trabajar la espalda. La estarás trabajando, vamos a colocarnos por aquí, posiblemente 1, 2 días en semana, casi 100%, estarás metiendo, pues no sé, a lo mejor entre 3 y 5 ejercicios y estarás metiendo a lo mejor, pues de cada ejercicio, pues no sé, entre 2 y 4 series, posiblemente, ¿vale? Esto me estoy tirando aquí un triple, pero puede ir por aquí los tiros. Y estás viendo que, oye, que todo esto que no tiene resultado ninguno, ¿vale? Que no tiene prácticamente beneficio al hacer todo esto. Pierdes tiempo porque, a ver, si echas la cuenta, 3-5 ejercicios, 2-4 series, estamos hablando que están metiendo, vamos a poner término medio. 4 ejercicios para espalda, para toda la espalda, y 3 series, 12 series total a la semana de espalda. Con los descansos vamos a poner que están metiendo media hora para trabajar solo la espalda y no tiene beneficio ninguno, ¿ok? Esto es un error garrafal, por lo que te he comentado anteriormente. Ahora, ¿qué es lo que sí tienes que hacer? De hecho, lo vas a hacer. Va a ver por qué.
trabajarla en cada entrenamiento, directa o indirectamente. Alberto, pero necesita descanso. Sí, sí, lo que tú digas. Igual que la musculatura estabilizadora, necesita intensidad. Y es muy resistente, porque al fin y al cabo es una musculatura postural. No lo digo yo, lo dice mi resultado. ¿Ok? Tenlo en cuenta. ¿Y cuántas series tienes que meter? Aquí sí que tienes que meter pocas series. Ahora bien, aunque metas pocas series, sí tienes que meter una intensidad alta. Acercarte prácticamente al fallo técnico. ¿Ok? Nada de fallo muscular. El fallo muscular es cuando el músculo ya no puede más. Eso suele ocurrir con ejercicios analíticos o cuando tienes mucho control. El fallo técnico es cuando la técnica empieza a flaquear y no es consistente. Que eso al principio va a llegar el fallo técnico mucho antes que el fallo muscular, por eso tienes que entrenar al principio al fallo técnico y esto te va a ir construyendo un mayor control. Y a medida que vayas teniendo más control, el fallo técnico va a estar más cerca del fallo muscular. Cuando ya eres muy avanzado en un ejercicio, por eso hay que repetirlo mucho, los ejercicios, fallo técnico y fallo muscular están bastante cerca. Esa es la clave. Y es cuando estás metiendo una intensidad brutal. Y ahí es cuando realmente entiendes el por qué entrenar más de 4 días en semana es una brutalidad. Y no estás entrenando si entrenas más de 4 días en semana. ¿Ok? Vale. Alberto, esto que has dicho no me cuadra. O sea, todos los días con intensidad no recupero. Hay que entender lo siguiente. Cuando hablamos de trabajo de la espalda, obviamente se refiere a toda la cadena posterior del cuerpo. ¿Qué quiere decir? Estamos hablando de dorsal, estamos hablando de toda la musculatura de los rectores espinales, estamos hablando del lumbar, estamos hablando de barras vertebrales, estamos hablando de trapecio, también compone un poco del deltoides posterior. Trapecio, recuerda que tienen 3 partes, o sea, que no estamos hablando solo de dorsal, ¿vale? Estamos hablando de mucha musculatura. Y se va a trabajar en unos ejercicios de forma más directa y en otros ejercicios de forma más indirecta. Cuando te centras en los 4 ejercicios anatómicos básicos. Abro paréntesis, 6 posiblemente, ¿vale? Tengas que enfocar en vez de 4 ejercicios anatómicos, 6. Es decir, una dominada, al principio tienes que hacer dominada y remo. Un fondo, al principio tienes que hacer fondo y flexiones. Es por el ángulo, ¿vale? Una dominada y un fondo está en este ángulo y un remo. Y una flexión está en este ángulo, en esta dirección. Y al principio tienes que trabajar posiblemente todos los ángulos, ¿vale? Los 4. Ascendente, descendente, derecha, izquierda. Es decir, empuje, tracción, ¿ok? Eso es el principio. Pero cuando ya vas teniendo más nivel, va a ver que los movimientos verticales, lo he dicho bien, sí, verticales, son los que tienen que prevalecer. Tienes que darle caña a esto, 100%, ¿ok? Vale, dicho esto, vamos a desglosar cuáles son toda la musculatura que compone la espalda y a la que me refiero. No solo estoy hablando de dorsal, estoy hablando de dorsal, esto para que entienda un poco, aunque me gusta y se tiene que trabajar por movimiento, tienes que entender también por qué se trabaja todos los días. Estoy hablando de dorsal, lumbar y me estoy quedando corto, ¿eh? Hay más músculos que intervienen, pero para que me entienda un poco mejor y no hacer esto pues como una clase de universidad que no es la idea. Erectores espinales, paravertebrales, paravertebrales, los trapecios, que los trapecios hay 3, superior, medio, inferior. Y podemos tocar también deltoides posterior, ¿vale? También se incluye en esa parte, deltoides posterior. A esto me refiero, ¿ok? Cuando digo que tienes que trabajarla a diario, porque sí o sí, toda esta musculatura se activa de forma más directa o indirecta a diario. Y es necesario que así sea. Vale, dicho esto, ¿cómo tenemos que hacerlo? Vamos ya a dar el paso a paso. Vamos a dar ya el plan más práctico. Voy a ir por niveles, ¿ok? Voy a ir de lo más simple a lo más complejo, ¿vale? Y tú ya quédate en el nivel que necesites, ¿ok? Primero te voy a decir qué ejercicios en qué ejercicio enfocarte, más que en qué ejercicio, en qué movimientos y obviamente después de decirte en qué movimiento va a ir a colación, cómo tienes que enfocarlo, ¿vale? A la semana. Te voy a decir la frecuencia, el número de series, etc. Luego, cada persona es un mundo y la complejidad es unir esto que te voy a explicar a continuación con lo que tú necesitas. Ok, ¿qué tenemos que hacer? Para esa espalda fuerte y marcada. ¿Qué tenemos que trabajar? Primero, vamos con el
empuje, bueno, tracción mejor dicho, tracción de cadera. TC me refiero a tracción de cadera, es decir, un peso muerto. Antes de hacer un peso muerto, ¿qué tienes que controlar? Un puente de glúteo, ¿ok? Todos estos ejercicios los voy a dejar anclados en YouTube, lo vas a encontrar en la descripción del vídeo. Si lo estás viendo en Instagram, no te preocupes, escríbeme, mándame un mensaje directo y dime, oye Alberto, mira los ejercicios que comentaste en el directo de cómo construir la espalda fuerte y tal, y te lo envío, sin problema. Te envío el enlace para que puedas verlo. Puente de glúteo. Del puente de glúteo, primero 2 piernas, luego a una pierna. Y antes a 2 piernas, primero isométrico y luego en movimiento, isométrico aguantando arriba. Este es el desglose. Una vez que ya controla esto, pasamos del puente de glúteo, nos venimos al peso muerto con mancuerna. ¿Por qué con mancuerna? Porque es con las piernas un poquito más separadas y eso va a permitir que haya menos distancia entre la parte central, el glúteo, para que el lumbar no se arquee excesivamente, aunque sí que puede tener un poco a medida que vayamos aumentando el recorrido. No tiene que estar súper extendido, pero que no se arquee excesivamente entre el lumbar y la carga, ¿vale? Porque lo puede meter entre las rodillas. Esto es zona central, glúteo, esto es la rodilla y esto es la carga. En un peso muerto con mancuernas, esto está más cerca de la cadera. Sin embargo, en un peso muerto normal, la carga está por delante de la rodilla. Porque si lo haces con barra, la rodilla no la puedes esconder. ¿Ok? Entonces, por eso empezamos con peso muerto con mancuerna. Vamos añadiendo carga y cuando ya use una carga más potente, más intensa, peso muerto con una mancuerna. Aquí ya pivotamos a peso muerto con 2 mancuernas, una en cada mano, o peso muerto rumano, ¿vale? Tiene estas dos opciones, tanto opción 1 como opción 2. Depende de cada persona, depende de lo que quiera enfatizar, puntos fuertes, puntos débiles, etc. Peso muerto rumano. Y una vez que ya controla esto, ya lo que hay que meter es darle énfasis a este y posiblemente en función del nivel de cada persona, a este. Y se puede llegar incluso a meter peso muerto convencional, pierna rígida, mil historias, ¿ok? Esto ya depende de cada persona. Este es con el primer movimiento, tracción de cadera. Una vez que ya pasas de el puente de glúteo, a lo mejor está en el peso muerto con una mancuerna o está en el nivel del peso muerto con 2 mancuernas. No tocaría peso muerto con 2 mancuernas hasta que en peso muerto con una mancuerna llegue cerca de 40 kilos, ¿ok? Que es lo que suele haber en un gimnasio convencional. Aquí yo me metería con 2 mancuernas o peso muerto con barra, que una barra son en la barra y 10 kilos a cada lado, ¿vale? Que serían 40 kilos. Hasta que no lleguemos ahí, yo me quedaría con peso muerto con una mancuerna. Y iría incrementando la carga de forma progresiva. Repeticiones que tienes que moverte entre 6 y 12. Te pongo un asterisco porque depende de la persona. Con control, ¿ok? 6 con bajada y subida lenta, nada de ahí a fuerza. Y 12 repeticiones en función de si lo hacemos con mancuerna, lo hacemos con barra, etc. Pero por aquí pueden estar los tiros, ¿vale? Que no vayan mucho más arriba ni mucho menos de 6. A no ser que haya pausa o haya algo así más diferente, ¿ok? Vale. Vamos con el siguiente movimiento que se va a trabajar. El movimiento más principal, ¿ok? Que aquí vamos ya con tracción. Voy a poner este H, tracción de hombro, ¿vale? Quiero que tengan en cuenta que los principales movimientos son con respecto al hombro, el complejo de cuello, hombro, escápula, y el complejo de cadera, empuje, tracción, empuje, tracción. Obviamente sí que en el complejo superior, es decir, en la parte de arriba, puede ser en tracción, bueno, aquí que me vean mejor, puede ser empuje y tracción horizontal y vertical. Es decir, habría 2 tracciones. Sin embargo, en la cadera no puede ser horizontal y vertical, es solo una. Para extracción de cadera, con diferentes variantes, etc. ¿Ok? Por eso te digo tracción de hombro. Voy a mezclar aquí tanto las tracciones, el movimiento de tirar horizontal, como el movimiento de tirar vertical. Ambos, tenlo en cuenta. Esto no quiere decir que una vez que pases del horizontal, que es el más simple, porque requiere mucha menos complejidad, al vertical, el horizontal haya que dejarlo de lado. Posiblemente tengas que compensarlo con algún ejercicio, etcétera, ¿vale? Pero por lo pronto nos vamos a enfocar en el vertical, ¿ok? Es donde tiene que ir el mayor foco. Vale, ¿qué hacemos aquí? Muy sencillo. Primero empezamos con
Australian Chin Up. Eso es lo primero. Después de Australian Chin Up, que es remo con el peso del cuerpo, pero siempre con las manos hacia arriba, que es más sencillo. Pasamos a... Aquí vamos metiendo más inclinación, desde menos inclinación hasta más inclinación, más inclinado. Después aquí podemos pasar a dominada, asistida, que más que dominada, yo aquí pondría chin-ups, ¿ok? Y me dirá, Alberto, ¿pero por qué chin-up y no dominada? Porque hay una rotación externa en el hombro y eso hace que a nivel del complejo de hombro y escápula haya más estabilidad y pueda meter más intensidad. Que sí, que el bíceps también se va a llevar carga. Y si vais en la masterclass de los brazos, va a ver que muchos de los ejercicios se comparten. Pero es que por eso un entrenamiento minimalista y este enfoque es tan potente. Porque es muy eficiente. Te ahorras tiempo y metes intensidad y estímulo real. ¿Ok? Vale, dicho esto. Chin up, asistida. Bien, o con banda elástica, o con ayuda de pierna, etc. Después, aquí pasamos a los chin up, o dominada, depende de la persona, pero empezamos siempre primero por chin up. Y después empezamos a meter chin up con lastre y empezamos a meter también dominadas. ¿Ok? Hasta meter el lastre. ¿Qué pasa? Que esto, en función de cada persona, puntos fuertes, puntos débiles, cómo maneja el peso muerto, etcétera, para trabajar la musculatura de tracción horizontal, aunque en un peso muerto rumano, incluso con barra, depende de cómo es el ángulo que use la persona, se puede trabajar bastante. Se puede incluir también trabajo de Australia, tracción horizontal, incluso algún remo con la barra. Pero con esto, la espalda está más que trabajada. El siguiente ángulo. Esto más en la parte dorsal, incluso un poco en la parte de deltoides posterior y demás. Las tracciones de cadera, lo que hemos visto anteriormente, se enfoca sobre todo en lumbar, en paravertebrales, se enfoca en trapecio, parte de los trapecios, y esto se enfoca un poco parte de trapecio, se enfoca en dorsal, un poco erectores espinales y también se va a enfocar un poco en deltoides posterior, ¿vale? Completan, no es que un ejercicio trabaje uno, sino que un ejercicio trabaja uno y otro ejercicio trabaja otro. Aquí tienes que entender que esto me va a servir perfecto para trabajar, por ejemplo, el deltoides posterior correctamente. El peso muerto va a suponer esto y la dominada va a suponer esto. Y el rotulador sin el capuchón no está completo. Obviamente el capuchón sin el rotulador tampoco. Pues esto es lo que tienes que entender. Tienes que usar varios, aunque uno enfatice y prevalezca al otro. Ok, dicho esto, vamos con el último movimiento. Todos estos ejercicios, repito, que los va a tener en la descripción en YouTube. ¿Ok? Últimos movimientos. Y vamos a dejar aquí el borrador. Último movimiento que tienes que tener en cuenta. Y que dirá, Alberto, ¿esto es así? Sí. Sentadilla. Y más que sentadilla, empuje de pierna o empuje de cadera, como hemos comentado. Es un movimiento que se enfoca, ya te lo he comentado anteriormente en el vídeo, un movimiento se enfoca, los dos grupos de movimientos grandes se enfocan en torno al hombro y en torno a la cadera. Empuje de pierna, empuje de cadera, como quiera llamarlo. Empuje del tren inferior, en la sentadilla. ¿Por qué la sentadilla va a trabajar la espalda? Muy sencillo. Porque use la carga como la use, va a tender a ser un movimiento medianamente vertical. Que sí, que puede ser un poquito aquí horizontal, si la sentadilla es trasera, si al principio la sentadilla que usa es, pues, bueno, es una mezcla entre sentadilla y peso muerto rumano con mancuerna para comenzar. Ok, pero es tendencia a que el movimiento sea vertical. ¿Qué va a pasar cuando hay un movimiento vertical? Que obviamente todos los erectores espinales va a trabajar muchísimo, ¿ok? Porque te va a obligar a mantenerte erguido. Y esa es la parte que falta a nivel de espalda. Me he trabado. ¿Ok? ¿Puede trabajar un poco el lumbar? Sí, puede trabajar un poco el lumbar, todas las tensores de la espalda de la parte alta, perfectamente. Y cuanta más inclinación, pues más se enfatiza el lumbar y menos se enfatiza los erectores espinales. Pero sin teniendo en cuenta que siempre los erectores espinales van a estar trabajando. Y hasta aquí los ejercicios. Nos queda una parte de cómo incluir esto en un entrenamiento. Ok, dirá Alberto, pero ¿cómo puedo incluir esto en un entrenamiento? Muy sencillo. Todos estos ejercicios, en función de la variante que tengas, empieza trabajándolo 3 días en semana. Vamos a colocarlo aquí que lo vean. Pero
Perfecto, 3 días en semana, frecuencia 3. Sí. Empezamos con 3 días por semana. Es decir, cada vez que entrenas, haces tu ejercicio. Y obviamente haces los otros que te corresponda. ¿Cuántas series? Si lo estás haciendo 2 días en semana, pues posiblemente con un par de series puedes tener 2, 3 series, ¿vale? Depende de la persona, del tiempo, de la resistencia que tenga, de lo que necesite descansar, etcétera. Pero por aquí van a ir los tiros. 2, 3 series junto con el resto de ejercicios, ¿ok? Cuando ya no recuperes al hacer esto, 3 días en semana, que va a llegar a un punto que te aseguro que no vas a recuperar, aquí ya sí que puedes enfatizar días en los que, entre 2 y 3 series, hay días en los que a lo mejor trabajes una serie de un movimiento y de otro movimiento haga 4 series y luego viceversa, ¿vale? Para que sea un enfoque de 3 días a la semana de trabajo de fuerza, pero priorizando más un movimiento sobre otro. Esto ya te digo que depende de cada persona. Esto es trabajo más complejo. Tendría horas y días para explicar esto en base a cada persona. Y sobre todo es adaptarlo a la situación y contexto concreto y específico de una persona y no de todas. ¿Ok? Pero tenlo en cuenta, que por aquí van los tiros. Y una vez que ya no podemos meter esto, entrenamos 4 días en semana, que aquí ya lo que meteríamos, bueno, 4 días en semana o 3 días en semana, en función del tiempo que tenga disponible. 4 días en semana, típica rutina, torso, pierna, y la repetimos al principio, y 3 días en semana, torso, pierna, cuerpo completo, ¿ok? Directamente. Diversiones de esto, muchísimas. Torso, pierna, la repetimos, torso 1, pierna 1, torso 2, pierna 2. Entre todo esto puede que el torso tenga que meter 2 diferentes y piernas sean los dos iguales. Pueden meter 3 o 4 entrenamientos de torso diferentes y 3 o 4 entrenamientos de pierna diferentes y que cada vuelta no sea de una semana, sino que sea de más tiempo. Igual que aquí entre 10 en semana. Puede meter torso, pierna, cuerpo completo, torso 1, pierna 1, cuerpo completo, torso 2, pierna 2, cuerpo completo, torso, pierna, full body 1, torso, pierna, full body 2. 1000 opciones y 1000 variantes. Tenlo en cuenta. Esto ya depende de lo que tú necesites y lo que necesite cada persona. ¿Ok? Así que, dicho esto, creo que no me he dejado nada más en el tintero. Para acabar, dejarte claro, todo esto lo puedes tener en YouTube en oculto. Lo tienes, todos estos ejercicios en YouTube en oculto. ¿Cómo acceder a ellos? En la descripción del vídeo de YouTube. Mira esta cámara que estoy grabando. Te metes en la descripción y vas a ver el enlace a todos los vídeos. Aplícalo, no me lo creas. Y, obviamente, esto es lo que hago con los miembros del Team Lifting, lo personalizo. Que la clave no es saber esto, es saber cómo aplicarlo en tu caso en concreto. Obviamente requiere un seguimiento personalizado y cercano para poder aplicar esto de forma eficiente a tu estructura anatómica particular y a tu contexto. Si quieres que analice si mi forma de trabajar es para ti y si todo esto se puede adaptar a ti y que realmente consiga un cuerpo fuerte, marcado, atlético y estético, sin ser un esclavo de gimnasio, pudiendo practicar tu deporte favorito, sin dieta extenuante y sin dieta insostenible, que lo único que hacen es que te pegue un efecto rebote. Si quieres que veas si todo esto es para ti, si se puede adaptar a tu caso en concreto, te voy a dejar abajo mi enlace de WhatsApp hecho para YouTube. En Instagram directamente mandas un mensaje directo, me lo pides, o te metes en el link de mi perfil, me escribes, veo tu objetivo, veo el punto en el que estás y si realmente puedo ayudarte con todo esto. Dicho esto, obviamente pasaría a formar parte del Team Lifting y entraría en mi asesoría one-to-one, personalizada. Dicho esto, espero que te haya servido y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.